Apreciados estudiantes de Gestión de la Producción 2, tengan ustedes la bienvenida a otra sesión de la clase de producción. Vamos a continuar hoy con nuestro diagrama, recordemos, entonces nuevamente teníamos primero el forecast, después de eso teníamos el DRP, después teníamos el MPS, que creo que ya nos quedó súper claro con los ejercicios que hemos hecho. Por un lado, derivándonos por el lado del boom, estaba el MRP, el cual resolvimos de varias formas. Lo entendimos a partir del diseño del boom como tal y de los requerimientos que los clientes nos hacían restando los inventarios. Hoy vamos a trabajar el otro tema que es el requerimiento de capacidad, los requerimientos de capacidad, que se traduce en el CRP, Requirement de Capacidad. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar un tema que se llama la ruta, o en algunos autores lo llaman layout. No es la distribución exactamente, más bien es por donde los productos van pasando, por donde van pasando los productos en cada uno de los procesos, cuánto se demoran estos productos y en qué forma, es decir, en qué, cuál va primero, cuál va después, en qué forma se ordenan estos procesos en la planta. Para poder entender el tema de capacidad y poder desarrollar el CRP, primero que tenemos que entender algunos conceptos o más bien recordarlos, porque ya los habíamos tratado en la materia gestión de la producción 1. Sin embargo, yo los voy a recordar para que los tengamos claros y una vez recordado esto y teniendo en cuenta todas las restricciones que hay, podemos estar hablando del plan de requerimientos de capacidad o CRP. Bien, entonces, como siempre, yo utilizo mis hojas de cálculo. Vamos a utilizar una hoja de cálculo de Excel para comenzar a gestionar estos requerimientos de capacidad y en qué incurren las definiciones y cómo se... Vamos entonces a utilizar una hoja de cálculo como siempre para determinar y explicar los conceptos básicos de capacidad, recordarlos más bien, y de ahí para allá vamos a desarrollar nuestro CRP a partir del plan maestro de producción también. Entonces abramos aquí una hoja de cálculo nueva. Vamos a agrandar una hoja de cálculo en esta hoja 3 para llamarla CRP y aquí en la parte inferior vamos a agrandarla un poquito en nuestro Excel un poquito para entender los conceptos de capacidad. Vamos a comenzar el tema entendiendo qué es la capacidad. Capacidad, ¿sí? Entonces, digamos una definición de capacidad básica sería lo que yo soy capaz de hacer, una persona que es capaz de hacer. Y hablando en términos de producción, sería lo que un humano es capaz de hacer, capaz de producir. Entonces, la capacidad de una persona, ¿cierto? Normalmente en un turno de producción que por norma legal es 8 horas el promedio, sería lo que se puede hacer en 8 horas. Esa sería una definición de capacidad para el ser humano, ¿cierto? Lo que yo puedo hacer en 8 horas de trabajo. Si yo puedo hacer un producto que se fabrica, digamos, el producto tarda, que pasa por mis manos y yo tardo 1 hora en hacerlo, pues lo lógico es que yo al final del día haya hecho 8 productos. Entonces mi capacidad está dada por 8 productos, ¿cierto? O 8 unidades. O por 8 horas, ¿sí? Las dos medidas de capacidad son buenas, pero dependen dónde la vamos a utilizar y en qué tipo de planta vamos a utilizar la capacidad. Entonces, para el caso de los humanos es esa. Entonces, la cantidad de tiempo, por decirlo, vamos a colocar aquí, cantidad de tiempo que se puede trabajar. Y otra es las unidades. Puede ser no solo unidades, sino kilos o litros o, bueno, etcétera, ¿no? Diferentes unidades que se pueden producir en un tiempo determinado. En el caso que yo estaba hablando, la capacidad estaría dada por 8 horas, ¿verdad? O se podría también medir en unidades por hora. Por ejemplo, yo puedo fabricar una unidad por hora, o si es de 30 minutos sería 2 unidades por hora. Si es de 10 minutos sería 6 unidades por hora, etcétera. Entonces, esas dos maneras estamos hablando de capacidad, la cantidad de tiempo que se puede trabajar, ¿sí? En un periodo o las unidades que se pueden producir en un tiempo determinado. Esa sería una definición de capacidad de manera sencilla. Vamos a llevarla a lo que es la planta o las máquinas, los recursos que nosotros tenemos disponibles. Entonces la capacidad para el caso de planta, capacidad, ¿cierto?
vamos a decir que es la cantidad de unidades, o aquí vamos a definir en unidades, ¿verdad? Cantidad de unidades que se pueden fabricar en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Y la cantidad de unidades que se pueden fabricar en un periodo de tiempo determinado. Entonces aquí hay una confusión porque estoy metiendo el tiempo, pero también la cantidad. Es muy sencillo. Normalmente cuando a uno le preguntan cuál es su capacidad de producción, entonces uno dice yo puedo fabricar 500 unidades en una semana, o sea, cuántas unidades por semana puedo fabricar, o puedo fabricar 700 unidades por día, puedo fabricar 1.000.000 de unidades por día. Esa sería una capacidad también, una forma de decirlo en el caso de las máquinas, ¿verdad? Y también podríamos hablar de cantidad de tiempo, o tiempo, de tiempo que se tiene para producir. Entonces aquí vamos a mirar cuál conviene manejar según la planta. Entonces, la cantidad de unidades que se pueden fabricar en un periodo se utiliza más, o sea, la definición 1, vamos a ponerle aquí un 1, la 1, se utiliza más para cuando las plantas fabrican el mismo tipo de producto. Vamos a colocar algunos ejemplos para que nos quede claro. Entonces, en el 1 se usa cuando se fabrica el mismo tipo de producto. Y estamos considerando que no hay mucha variación en los tiempos, ¿verdad? No hay mucha variedad en tiempos. Obviamente estamos hablando de los tiempos estándar y de eso no voy a entrar a hablar que es un tiempo estándar porque ya eso lo saben por métodos. No hay mucha variedad en tiempos, es decir que una unidad que se fabrica en una planta de estas podría tardar entre 2 y 5 minutos y que son minutos, ¿cierto? Pero no que una tarde 2 y la otra 80 minutos, porque no tendría sentido entonces hablar de una fábrica que trabaja por unidades, que la capacidad se mide en unidades, ¿sí? Y esto se usa es más como la parte nominal, es decir, nominal quiere decir el nombre, es decir, por nombre. Es decir, cuando nos preguntan a nosotros en su planta cuánto fabricamos, cuánto podemos fabricar, nosotros podemos decir, no, nosotros tenemos una capacidad de 1.000 unidades. Vamos a poner un ejemplo, Bavaria, ¿sí? Entonces, ¿qué le puede decir usted a Bavaria, la planta de Tocancipá? Entonces, ¿cuántas unidades de cerveza fabrican? ¿Por qué? Porque sea Póker, Águila, bueno, todo lo que nos gusta a nosotros a veces tomarnos, ¿cierto? Cualquiera de esas cervezas, más o menos, todas las tienen la misma cantidad de líquido. Y entonces uno puede decir cuántas unidades se producen en una línea. Entonces, calculo yo, me parece que algunas crimen nos dijeron que era 1.400.000 unidades por día en una sola embotelladora, lo que significa que como son 8, pues multipliquen. Entonces esa es la cantidad de unidades que puede fabricar Bavaria, estoy suponiendo los datos también, en un día. Multipliquen por los 30 días del mes. Entonces algunos dirán, sí que bebemos, ¿no? Usando otra palabra, pero dirán, sí que bebemos. Realmente sí, porque toda esa cantidad de cerveza es la que se consume y en la zona andina nomás, porque pues hay otras plantas en Colombia. Entonces, ustedes imaginarán la cantidad, ¿no? Bien, esta de Bavaria nos sirve porque estamos haciendo una unidad homogénea, ¿verdad? Las unidades homogéneas, entonces no varía mucho. También podemos definir la capacidad de Bavaria, por ejemplo, en litros producidos. Entonces, tantos litros de cerveza por día, entonces, no sé, 2 millones de litros, lo que sea. 2 millones de litros por día se fabrican en la cervecería. Esa es una cantidad grande de cerveza. Si entonces nos vamos dirán ustedes, no, también Coca-Cola. Claro, Coca-Cola también puede medir su capacidad instalada en litros, su capacidad de producción, en litros, ¿cierto? Y otra empresa, por ejemplo, una empresa arrocera, podrá medir en toneladas de arroz. Entonces, fíjense que cuando el producto es homogéneo, se maneja o se puede dar la capacidad de manera nominal, estamos hablando de nominal simplemente de nombre, se puede dar en unidades. Y digo nominal porque en el momento de hacer el cálculo ya no vamos a utilizar las unidades, sino utilizamos los tiempos de las unidades para calcular lo que requerimos. Bien, el segundo modelo se utiliza para plantas que tienen diversos productos. Si lo vemos en términos de producción continua y discreta, la 1 sería para producción continua. Les recordé en el principio del semestre que era producción continua.
y la producción de tipo 2 o la capacidad de tipo 2 para plantas discretas. ¿Por qué? Porque yo fabrico muebles. Entonces vamos al caso del ejemplo número 2. Fabricamos muebles. Si fabricamos muebles, pues yo tengo que hacer escritorios, camas, sillas, mesas, etcétera. Y cada una de estos elementos tienen diferentes tiempos de producción. Por lo tanto, no podemos decir yo tengo una capacidad de 5000 sillas. No, porque entonces las mesas donde entran y si me piden escritorios, entonces ¿qué hago? Entonces toca es decir cuánto tiempo puedo producir yo. En ambos casos, la variable común es el tiempo. A la larga se calcula con tiempo, pero se puede, digamos, de manera nominal decir cuántos litros puedo producir en un mes o cuántos muebles en promedio de 60 minutos puedo producir, pero no se usa mucho, más bien dice mi capacidad es para hacer 2000 horas de trabajo, 5000, 200.000 horas de trabajo, esa es la capacidad. Listo, entonces eso es como, la primera que estamos viendo es cómo se puede definir en términos la capacidad y en dónde es adecuado, si es en minutos o es en unidades, o en tiempos en unidades, puede ser también en horas, claro. Bien, hay otro, o más bien para ir complementando este concepto, sería capacidad instalada, ¿cierto? Entonces la capacidad instalada es la cantidad que se puede fabricar, ya sea en minutos, ¿cierto? Cantidad, digamos usando la 1 o la 2, digamos así, para no enredarnos tanto. ¿Cuántas unidades puedo fabricar en un mes? ¿Cuánto tiempo puedo fabricar en un mes? Eso sería la capacidad instalada. ¿Cómo se calcula la capacidad instalada? Vamos a mirar eso. ¿Sí? La capacidad instalada, entonces vamos a tener en cuenta todo lo que se podría fabricar si todo fuera perfecto. Es decir, no, aquí no vamos a restar nada, no vamos a perder ni un minuto de tiempo. Vamos a suponer que colocando las variables tenemos 480 minutos por turno, ¿cierto? Vamos aquí a insertar una fila para hacerlo entender más fácil. Entonces, por ejemplo, aquí, minutos por turno, ¿correcto? Entonces tengo que 480 minutos por turno. Vamos a centrar acá. Eso así para que nos quede mejor. 480 minutos por turno, eso es lo que tengo. Tengo también cuántos turnos, turnos por día. Turnos por día. Ojo que en este caso estoy contemplando que la persona, así estoy usando máquinas, hay personas involucradas en el proceso, ¿no? Entonces turnos día sería, ese también centrémoslo aquí, ¿cuántos turnos en el día tengo? Entonces yo tengo 3, sí, porque no alcanzaría más, lo normal es que tengamos 3. ¿Cuántos días? Días, que vamos a colocar, días en el mes, ¿cierto? Entonces tenemos 30 en promedio, ¿no? Vamos a colocar aquí en promedio 30 días por mes. Entonces, fíjense ustedes que si yo fuera una persona o estuviéramos midiendo la capacidad por personas, daría 480 por 3 por 30. Y si la midiéramos en horas, en minutos, podríamos llegar a lo siguiente. Entonces, por ejemplo, horas, bueno, aquí ya está en minutos. Aquí ya está en minutos, no hay necesidad. Lo que nos da en minutos, ¿sí? Listo, minutos por mes. Y vamos a tener aquí el número de máquinas totales, ¿sí? O puestos de trabajo. Máquinas, vamos a colocar aquí, puestos de trabajo. Coloquémoslo acá, miremos acá, perfecto, y centremos para que nos quede chévere, listo. ¿Cuántos puestos de trabajo? Supongo que yo tengo 10, ¿listo? Entonces hagamos el cálculo, a ver, sería 10 puestos de trabajo por 30 días por 3 turnos, cada turno de 480 minutos. Nos daría 432.000 minutos, ¿cierto? Una máquina tiene 43.200, eso siempre es una cosa que apréndasela de memoria. Una máquina tiene 43.200. Si tengo 10 máquinas, 432.000. Si tengo 100 máquinas, tendría 4.320.000 minutos en el mes. Si ustedes hacen la anulación de las unidades, obviamente los días se anulan con los días, nos queda el mes, el turno se anula con el turno y nos queda minutos máquina mes. O sea que esta unidad sería minutos máquina en el mes. Esa sería como la unidad que tenemos, ¿cierto?
Si repetimos, si tenemos una, son 43.200, si tenemos 10, serían 432, si tenemos etcétera, ¿no? Si tenemos 25, pues hay otro valor ahí, de 30, entonces es muy fácil. Entonces, ¿cómo se calcula la capacidad instalada? ¿Cuántos turnos tengo en el día? ¿Cuánto es los minutos que yo tengo en el turno? ¿Cuántos días en el mes tengo? ¿Correcto? ¿Y cuántas máquinas o cuántos puestos de trabajo tengo? Esto es, obviamente, aclaro todo este cálculo para que nos quede claro, la capacidad instalada está sin restar ni productividad, ni falta de materiales, ni fallas eléctricas, y en otras palabras, no tiene en cuenta ni paradas programadas, ni paradas no programadas, ni alistamientos de máquina, ni defectos de calidad. Todas esas cosas es como si todo fuera perfecto y tendríamos todo ese tiempo. Sabemos, por supuesto, y por métodos y medición del trabajo, que la cantidad de tiempo que está calculado ahí, pues toca restarle una cantidad de cosas perdidas, ¿no? De tiempo perdido que no, que lo que genera, digamos, es reducción en ese tiempo productivo real, ¿cierto? Pero digamos que esta es la capacidad instalada. Hasta ahí creo que está el concepto de capacidad instalada. Listo. Ahora vamos a la capacidad disponible, que eso es otra cosa. Capacidad disponible. Ojo, la capacidad disponible, obviamente la mayor, la más alta es la instalada, y la disponible siempre es menor, ¿cierto? Y es tomar la capacidad instalada y restarle, o sea, solo programar los días que se van a trabajar, ¿correcto? Entonces aquí tenemos, es la capacidad, vamos a definirla primero, capacidad instalada, menos, aquí vamos a colocar los días y tiempo no laborado. Ese es el tiempo o esa es la capacidad instalada. Entonces, por ejemplo, de los 30 días del mes son 4 semanas, hagamos cuenta, y cada semana tiene sábado, domingo, y esos 2 días no trabajamos, entonces serían 8 días que no trabajamos. De los 30 días solo trabajaríamos 22 o 20. Una cosa así sería más o menos la capacidad disponible. Obviamente mes a mes varía un poquito porque a veces alcanzamos a coger un sábado, a veces todos los 4 semanas, a veces 3 semanas y algo, entonces eso varía un poquito, pero eso lo puede dar usted en la medida que usted coja su calendario y haga y calcule allá cuáles días no va a trabajar. Entonces es la capacidad disponible, lo que yo programé para trabajar. Y después viene, digamos, si vamos por debajo, entonces realmente lo que vamos a trabajar, ¿no? La capacidad utilizada sería, ¿sí? La capacidad utilizada que normalmente es mucho menor a la disponible, siempre es normalmente menor a la disponible. Y obviamente siempre es menor a la instalada. Bien, entonces otra cosa es la capacidad requerida. Esta palabra requerida es el CRP, o sea, el plan de requerimiento de capacidad. Es decir, la que se necesita para la producción. Esa es la definición de la capacidad requerida. Y ahora nos vamos a dedicar a calcular esa capacidad requerida mediante una herramienta que se llama como el CRP o plan de requerimientos de capacidad. Bien, hasta aquí las definiciones, ¿sí? Y ya sabemos cómo se calcula, digamos, una empresa que tenga los 3 turnos, que tenga los 30 días del mes, que tenga un número de máquinas. Varias preguntas alrededor de la capacidad instalada. Y una sería, bueno, ¿y si yo tengo solo un turno? ¿Esa sería capacidad instalada o capacidad disponible? Digo yo. La respuesta sería capacidad disponible. ¿Por qué? Porque usted está dejando de producir 2 turnos. Su planta puede trabajar los 3 turnos. 6 de la mañana a 2 de la tarde, 2 de la mañana a 2 de la tarde a 10 de la noche, 10 de la noche a 6 de la mañana. Y ahí tendríamos los 3 turnos. Pero deliberadamente estamos dejando 2 turnos sin utilizar. Entonces nuestra capacidad se baja al 33%. Hagamos cuentas cuánto sería eso. Por ejemplo, si tenemos un turno, sería, y una máquina, ¿no? Digamos, serían 14.400, que es lo que trabaja un operario normalmente, 14.400 minutos en el mes. Sería eso. Pero si yo tengo los 3, pues miren lo que pasa, 43.200, ¿cierto? Recuerden, la instalada es todo lo que puedo fabricar con los puestos de trabajo, no con los operarios.
A ver, nuevamente, yo tengo el puesto de trabajo, es una mesa, suponiendo que es una operación manual, yo tengo el puesto de trabajo y el puesto de trabajo está a las 24 horas del día. Por lo tanto, mi capacidad instalada son las 24. Otra cosa es que yo deliberadamente tengo solo un turno donde vienen unas personas, trabajan en esos puestos de trabajo durante el día y se van para su casa. Entonces no estoy usando sino un tercio de la capacidad instalada. ¿Sí? Y esa sería la capacidad disponible. Entonces, básicamente la capacidad instalada es todo lo que se puede hacer. ¿Listo? Todo lo que se puede hacer. La disponible es la que usted programó. ¿Listo? Y la requerida es la que se necesita, que es la que vamos a comenzar a trabajar ahora. Recordando el diagrama, solo un pedazo del diagrama, por aquí estaba nuestro, digamos, solo un pedazo del diagrama, por eso lo voy a cortar. Les recuerdo acá, vamos aquí a colocar aquí todos los bordes, digamos, y aquí estaba, por este lado estaba nuestro MPS, ¿cierto? Que ya sabemos cómo calcularlo el Master Plan Scheduling, sabemos cómo calcularlo. Bien, vamos ahora a había otro, ¿cierto? Que seguía allí, diagonal, decíamos que era diagonal, yo lo voy aquí a achicar. Es para darle estética, nada que ver con el trabajo, digamos, es para darle un poquito de estética. Listo, entonces acá, si ustedes recuerdan, esto lo hacíamos en las primeras clases. Listo. Y por acá vamos a copiar este para recordar, siempre vamos a recordar. Y eso ya lo hicimos. Por aquí arriba estaba el MRP. Si ustedes recuerdan aquí, copiemos este, por aquí estaba nuestro MRP. Estaba nuestro MRP, pero el MRP ya lo hicimos. Y eso se alimentaba por este lado, digamos aquí, lo podemos hacer así. Se alimentaba con la lista de materiales o boom, ¿cierto? Que ya sabemos también qué es el bill of material, lista de materiales, listo. Entonces tendríamos nuestro MRP, pero hoy no vamos a trabajar ese, vamos a trabajar ese CRP. Recuerden que hacia atrás estaba el DRP y más atrás estaba el forecast. Entonces sigamos acá. Hoy nosotros vamos a trabajar el tema de plan de requerimientos de capacidad. Entonces se llama es CRP el que estamos trabajando hoy. Muy bien, vamos aquí a colocar unas, digamos, estamos recordando nuevamente, esto ya lo hemos visto. Vamos a trabajar este que se llama, copiamos acá, se llama CRP, ¿correcto? Coloquémoslo aquí en otro color para recordar qué es lo que estamos haciendo. Bien, vamos a trabajar ese. Y ese es alimentado o necesitamos la ruta. Layout también, hay, digamos, algunos autores dicen que el layout, en la industria automotriz se usa mucho el tema de que layout, ¿sí? Que es como la distribución en planta traduce, pero es más como la ruta del proceso, ¿verdad? Entonces tenemos la ruta y con nuestro MPS nos da el CRP. Recuerda que al MPS ya le restamos todos los inventarios de producto terminado y solo es lo que vamos a fabricar neto. Para eso, entonces yo me voy a devolver, como yo tengo este archivito aquí guardado, yo me voy a devolver a la hojita que habíamos hecho por allá, el ejercicio o los conceptos que habíamos iniciado allá. Yo me acuerdo que por aquí habíamos guardado en esta hojita nuestro plan maestro de producción. Por ejemplo, este sería de la clase pasada nuestro plan maestro de producción, que básicamente se resume en este cuadrito que está acá. Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces tendríamos, ese es nuestro plan maestro de producción y de allí podemos partir, ¿sí? Vamos a tomar ese para partir acá nuestro, digamos, si fuera el mismo ejercicio, ¿no? Yo voy a colocarlo, ¿no? Pues podemos hacerlo ahí debajo, ¿por qué no? Aquí debajito. Vamos a colocar, este es nuestro plan maestro de producción, resumida. ¿De dónde salió eso? Recuerden que, digamos, haciendo un repaso, teníamos unas demandas de los clientes, teníamos un boom que lo fuimos haciendo la explosión, ¿cierto? Lo unimos, restamos los inventarios y nos quedó neto esto. Tuvimos en cuenta el lote económico de compra y todo esto, de producción, perdón, para lograr este plan maestro de producción resumido. Y vamos ahora a agregar otro ingrediente, ¿sí? Que sería la ruta, porque fíjense ustedes que en el diagrama que acabamos de hacer nos falta la ruta. Y la ruta es por donde pasa el producto. Entonces vamos a trabajar con este que está acá. Entonces tenemos la ruta, vamos a hacerla acá, ruta.
y arrancamos con el producto. Se parece a la ruta al boom, pero no es eso, no se van a confundir. Producto, aquí secuencia, ¿cierto? Podemos agregarle la máquina, y ahorita explicamos cada uno de estos conceptos. Vamos a agregarle la máquina, la operación, y aquí el tiempo estándar. En otros que hemos trabajado con otras personas en algunas plantas, tenemos también en cuenta los tiempos de alistamiento, pero digamos es un tema que se puede incorporar más adelante sin que ustedes tengan ninguna preocupación en este momento por ello. Vamos a agrandar aquí un poquito aquí la letra. Dejémosla así a ver cómo nos queda 12. Arial 12. Esta quedó más pequeña, no entiendo por qué, pero físicamente se ve más pequeña. Esta es Calibri. Bueno, entonces coloquémosle Arial a todo. Arial, ahora sí. Arial 12. Arial, listo. Y podemos cuadrar esto así. Listo, tenemos esto acá. Vamos a alargarlo un poquito, explicamos, después lo achicamos para comodidad. Entonces, teniendo esta ruta que está acá, nos va a decir por dónde pasa. Yo quiero hacer, antes de eso, quiero hacer un diagrama como de la planta, ¿no? Yo voy a usar otra hojita de cálculo, ¿sí? Y vamos a ubicar unas máquinas como aquí a propósito. Digamos que esta es una máquina, ¿no? Digamos, vamos a colocar aquí una maquinita. Esto es, digamos, lo estoy viendo desde arriba, no es un plano, sino es un esquema, ¿cierto? Entonces esta es la máquina número 1. Yo aquí unimos. Antes de poder hacer la tablita, quiero explicarlo. Entonces, unimos acá. Listo, esta es la máquina 1. Máquina 1, ¿verdad? Máquina 1. Coloquemos aquí ajustar texto que nos queda así, eso, chévere. Listo, esta es la máquina 1. Por aquí hay otra maquinita, entonces máquina 2. Puede ser aquí máquina 2. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Troqueladora, refiladora, cose corta, no sé, según la industria. Ustedes sabrán, hay máquina 3. Listo. Y máquina, por aquí coloquemos una máquina 4. Entonces en una planta podemos tener 200, 100, 500 máquinas, no hay problema, ¿no? Entonces las plantas grandes tienen más de eso, no hay lío. Coloquémoslo así. Hicimos aquí una distribución de estas. Digamos que esa es nuestra distribución. No vamos a discutir si que las distancias, que no sé qué, no se trata de eso. Ahorita lo que vamos a hacer es simplemente como la ruta de un producto. Entonces yo voy aquí a insertar la ruta de un producto. Bien, entonces vamos a nuestras máquinas, aquí ya están en nuestra planta, suponemos que es una planta normal, puede estar en otro piso, en diferentes niveles, pero no me interesa ahorita los tiempos y los movimientos, sino ya qué tiempos estándar hay y por qué ruta pasa la máquina. Entonces vamos a crear nuestra ruta aquí, insertemos una imagen, una forma, puede ser esta flechita por ejemplo o esta, vamos de aquí a acá, ¿cierto? Y escogemos, digamos yo quiero que sea así de gruesa y con cabecita de flecha, que creo que así está bien. A ver si estamos bien así, listo, así quedó bien. Entonces ese es un producto, ¿verdad? Y le puedo poner inclusive un color para determinar qué producto es. Vamos a este azul. Listo, vamos a copiar aquí, copiemos este, control C, control V, y eso es. Y de aquí el producto, digamos que pasa acá, ¿listo? Y de aquí, de ese producto, se puede inclusive devolver, aclaro, ¿no? Entonces el producto pasa acá. Y de acá, el producto pasa acá, digamos. Y de ahí se va a la bodega, ¿sí? Entonces este es el producto A, ¿correcto? Ahora, el producto A ahí se demoró un tiempo. En la máquina 1 se demoró 2 minutos, aquí se demoró 3, aquí se demoró 8, aquí se demoró 7, aquí se demoró 2 minutos. No sabemos, ¿sí? Simplemente estoy mostrando una ruta. Este es un diagrama que en ingeniería industrial antiguamente se hacía con hilos y se conocía como diagrama de hilos. Ahora pues lo puede hacer en el computador, pero es el mismo efecto. Vamos a insertar otra, otra, pero con otro color. Yo voy a escoger otro color, digamos este verde, no sé si hay más colores por acá. Sí, dejemos ese verde. Pero es otra ruta, entonces arranca este producto, arranca aquí en esta máquina, después va acá, ¿sí? Va a la máquina 3. Después de ahí el producto se desplaza a la máquina 2. Después de ahí
desde salir de la máquina 2 se desplaza a la máquina 1 y después de ahí vuelve a la máquina 4 y acaba el proceso, ¿sí? Ojo, las flechitas me están indicando cuál es el sentido y el orden de producción, ¿sí? Obviamente le podría poner yo el proceso 1, proceso 2, proceso 3, etcétera, no coincidente en este caso con la máquina, porque la máquina sí tiene máquina 1, máquina 2, máquina 3, pero no necesariamente tiene que coincidir el producto con la máquina. Simplemente, o el proceso con la máquina, simplemente la flechita nos está mostrando el camino y los tiempos son variables. Si vamos haciendo otros productos que lo podemos hacer con otro color, vamos a hacer este, control C, control V por acá, pero quiero que sea de otro color, ¿verdad? Para que nos quede claro acá. A ver ¿qué pasó con este que no me muestra formato? Formato de la forma, listo, ahora sí. Vamos a cambiarlo a rojo. Y entonces este es otro producto y él arranca primero en la 5 y se va a la 4, por decir algo, ¿sí? Control C, control V. Es que depende el producto, el proceso, la clase de operaciones que se hagan, etcétera. Entonces no puedo decir yo, es que esto pasa acá. Bueno, va a la 2 y listo, termina. Entonces solo tiene dos procesos. Entonces, a medida que vamos haciendo toda esta maraña, digamos, vamos entendiendo cómo fluye los productos por las diferentes máquinas. Luego vamos a tener varias cosas aquí. La máquina, varias variables, valga la redundancia. Tenemos la máquina en que se fabrica, el orden en que se fabrica, el producto que se fabrica, la operación que se hace y el tiempo que se demora en cada una de las máquinas. Entonces, no es fácil cuando ya tenemos muchos productos comenzar a calcular eso y eso no nos facilita pues la ruta de proceso en tabla. Entonces vamos a devolvernos aquí a nuestra ruta de proceso que estaba por acá, eso, y vamos a hacer la misma secuencia pero en forma de tabla. Entonces tenemos el producto A, por ejemplo, ¿cierto? La secuencia siempre es el orden en que van las cosas. ¿En qué orden? 2, 3, 4, 5. O sea, primero el producto tiene que pasar en ese orden por la máquina, por ejemplo, comienza por la máquina 2, ¿sí? Luego va a la máquina 3, luego va a la máquina 5, luego va a la máquina 4, digamos que yo tengo 5 máquinas, ¿no? Luego va a la máquina 1, ¿listo? Y esa es la ruta. La operación, bueno, aquí puede ser, qué sé yo, corte, sí, ya el nombre, corte, prensa, pintura, aquí me equivoqué, pintura, refile, etcétera. Cualquier operación que a usted se le ocurra, depende de la naturaleza de la máquina. Troquelado, etcétera. Troquelado, etcétera, ¿listo? Entonces, así están las cosas. Y el tiempo que se demora una unidad, ojo, el tiempo estándar es el tiempo que se demora una unidad, entonces en esta se demora 2, 5, 8, 4, 3. Ahora bien, consideraciones al respecto. Obviamente, en el ejercicio que estoy haciendo, que es de carácter didáctico, pues no estoy haciendo la precisión en que la máquina 1 primero se pinta y luego se dobla, no tiene nada que ver, simplemente estamos haciendo una ruta supuesta. El tiempo estándar está aquí en minutos, pero normalmente para los tiempos como procesos de confección, que ustedes saben que en Colombia eso es muy fuerte, los procesos de calzado, y procesos muy rápidos como procesos de troquelado, corte con máquinas de alta tecnología, esos tiempos pueden ser no minutos enteros, sino fracciones de minutos, ¿sí? Décimas de minutos, cosas así. Entonces, para que las tengan en cuenta, aquí como es didáctico, estamos suponiendo que nuestros productos eh, están, digamos, en esos términos en cuanto a minutos, en cuanto a las máquinas. Vamos a seguir con el producto B. Digamos, el producto tiene 4 operaciones. Máquina 1, por ejemplo, máquina 1, MQ2, esto lo voy a dejar en orden, MQ3, MQ4. ¿Sí? La secuencia siempre en orden, arranca. No, voy a dejar el proceso en blanco, no me interesa ya para el ejercicio. 3, 4, 6, 2. ¿Sí? Listo, vamos a ordenar aquí central para que se vea bonito. Entonces aquí vamos construyendo nuestra ruta. ¿Y esto de dónde sale? Pues del estudio de tiempos y movimientos que hayamos hecho nosotros mismos en la planta, o hayamos contratado a algún estudiante o alguien nos ha colaborado en los tiempos, o se tiene un histórico también de los tiempos de los procesos en la planta. Tenemos aquí el C,
solo tiene estos 4, el D solo vamos a colocar 2. No es necesario, no es necesario que todos los productos pasen por todas las máquinas. Entonces 1, 2, 3, este sería 1, 2, y sería así: máquina 5, máquina 3, máquina 1, por decir algo, máquina 4, máquina 2, ¿listo? Y aquí tenemos el tiempo estándar: 1, 5, 7. Estoy dejando números sencillos, pero puede ser cualquier cosa que a usted se le ocurra. ¿Listo? Aquí tenemos nuestra ruta ya. Hasta aquí tenemos nuestra ruta. ¿Sí? Fíjense que se parece al boom porque es el producto, la máquina sería el material y el tiempo sería pues la cantidad. Pero no tiene nada que ver porque en este caso no hay una que dependa de la otra, ¿sí? Más bien, y vamos a verlo más adelante en la cuestión de programación de la secuenciación, cómo se ordena el proceso productivo. Vamos a calcular ahora nuestro plan de requerimientos de capacidad teniendo en cuenta el plan maestro de producción resumido, que los calculamos desde el anterior ejercicio. Vamos a usar esa información. Vamos a tener en cuenta la ruta que acabamos de crear y pues todos los aspectos que ya hablamos con respecto a la capacidad. Comencemos entonces por determinar allí por los meses, ¿verdad? Este es un plan más fácil de hacer que el MRP porque no requerimos niveles. Entonces tomamos esto, aunque se podría hacer también con niveles, pero vamos a hacerlo de otra manera. Entonces vamos a colocar aquí los meses. Vamos a decir cuánto necesito de la máquina 2 para el producto A en el proceso corte en el mes 1. Entonces es básicamente la misma fórmula que ya hemos venido trabajando, ¿cierto? Sumar, sí, abrimos paréntesis, vamos y buscamos el producto en esta tabla de productos. Cuando buscamos este producto, cuando lo encontremos, vamos a sumarlo del mes y lo vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar eso por el tiempo estándar y listo. En ese caso nos da 0, ¿sí? Recuerden que el ejercicio que yo hago ahora es que fijo lo que necesito, fijo la primera fila, el primer rango, porque es el que debe mantenerse fijo. Del siguiente es A, pero él tiene que ir bajando. Entonces lo que fijamos es la columna, ¿cierto? En el siguiente fijamos es el número, porque él se debe ir desplazando a la derecha y hacia abajo, según lo que sea. Fijamos el número y listo. Digamos el 95 al 98, que es para que mantenga esas filas, pero se va a ir desplazando hacia la derecha. Y del último número me faltó, el último número fijamos la columna porque es la que tiene el tiempo estándar. Copiamos y lo que hacemos es una verificación muy sencilla, a ver si nos funciona. Listo. Yo siempre verifico el primero y verifico el último. El último son 5100, que ¿de dónde sale? 5100 por 1, pues 5100. Listo, ahí está verificado. Así de sencillo. Si quieren verificar otro, claro, pueden hacerlo también. Para que les quede claro aquí, por ejemplo, a ver si hay un número redondo por ahí. 9 por 90 por 2, 180 en el mes 3 del producto A, correcto. Listo, aquí tenemos entonces en nuestra tabla, hemos logrado hacer la explosión de los tiempos, y lo podemos llamar explosión de tiempos, ¿no? Porque en realidad pues no es una explosión como en el boom, pero sí podemos decir que se hizo una desagregación de tiempos y de máquinas de todos los meses que está la demanda allí. Y vamos entonces ya con esta tabla, vamos a acumular ya no por material como lo hacíamos con el MRP, sino que lo vamos a acumular por máquina. Entonces simplemente vamos a sacar las máquinas acá, yo voy a sacarlas por acá en un ladito, control C, control B, y vamos a quitar los repetidos. Ustedes que manejan bien el Excel también, entonces dicen quitar repetidos o quitar duplicados en esa máquina y aceptar. Y nos deja solo las máquinas que necesitamos, la 2, la 3, la 4 y la 5, aquí, y la 1, ¿no? La pueden ordenar, claro, también pueden ordenar por máquina para que les quede en orden alfabético y listo. El nombre de la máquina, no importa, troqueladora, dobladora, equipo de pintura, no estamos colocando nombres de máquina, simplemente estamos colocando un código a la máquina para facilitar el cálculo. Bien, y es un consejo que doy, que codifiquen las máquinas para facilitar los cálculos. Bien, entonces aquí vamos a colocar los mismos meses, colocamos los mismos meses y vamos aquí a colocar aquí una, ¿cómo se llama?
una cuadrícula aquí en inicio, colocamos una cuadrícula completica y listo. Bueno, vamos antes de eso, vamos a coger un número y vamos a interpretar qué significa ese número. Vamos a coger este 160 que está ahí, pongámoslo en color amarillo. Este 360, ¿qué significa? 360 significa que el producto B en la máquina 4 en el mes 2, ¿cierto? Va a requerir 360 minutos para su fabricación. Repito, en el mes 2, de otra manera, en el mes 2, en la máquina 4, para hacer el producto B, requiero 360 minutos. Eso es la interpretación de la tabla. Pero ahora vamos a agrupar por máquina y vamos a calcular cuánto se requiere en total de minutos en cada máquina, cuánto debe trabajar toda la máquina en el mes, durante cada mes. Lo mismo vamos a sumar sí, más sumar punto sí, abrimos paréntesis, vamos y buscamos la máquina en la lista de máquinas, buscamos esta máquina que está a la izquierda, cuando la encontremos sumamos el mes respectivo, que en este caso sería el 1, cerramos y listo. Y vamos a colocar aquí, fijamos el primer rango, fijamos la columna del segundo y fijamos los números del tercero, las filas, y copiamos. Y vamos a tener aquí nuestro plan de requerimientos de capacidad. ¿Listo? Este ya es el plan de requerimiento de capacidad. Vamos a hacer algunos análisis. Vamos a agrandar aquí y vamos a hacer algunos análisis. Plan de requerimientos de capacidad. Se llama CRP. Ya lo habíamos hablado. Vamos a agrandar aquí esto un poquito para hacer unas interpretaciones y vamos finalizando esta parte. Muy bien, entonces este es el plan de requerimientos de capacidad que nos contiene acá. Entonces tenemos que la máquina 1 en el mes 1, ¿cierto? Va a usarse 1665 minutos, en el mes 2 2700, en el mes 3 7695, chequemos esto un poquito para que sea mejor, en el mes 4 4860 minutos. Eso es lo que se va a usar la máquina 1, la máquina 2, aquí está respectivamente, la máquina 3, ahí están las cantidades. La máquina 4, observen la máquina 4 que sí tiene algo extraño, 15.570, 32.220 en el segundo mes, en el tercer mes 74.430 y en el último mes 46.800. ¿Qué dicen ustedes de lo que habíamos hablado de la capacidad instalada de una máquina? Creo que si analizaron, se dan cuenta de que estos dos periodos los voy a marcar aquí con rojo, y rojo es un color de que algo está pasando. Vamos a poner aquí negrilla. En ese periodo sucede algo, y es que no podríamos fabricar los productos que tenemos planeados. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos fabricarlo? Porque ya dijimos en el anterior cálculo de capacidad instalada que una máquina durante un mes solo puede trabajar 43.200 minutos. Entonces aquí ya tendríamos un problema de producción. Ya el sistema aquí, en un simple Excel, nos está detectando que hay un problema productivo allí y que tenemos que de alguna manera darle solución. ¿Sí? Ya ahorita vamos a discutir las soluciones, pero sigamos hablando de lo que está sucediendo allí. ¿Por qué está superada esa cantidad? Porque el tiempo de los productos que se necesitan en esa máquina 4 es tan grande que la máquina está sobrecargada. Luego nos atrasaría una cantidad de la producción, ¿cierto? Lo mismo esta, en la misma máquina en el mes 4, 46.800 alcanza a pasarse. Ni siquiera llegar a 43.200 que fue lo que dijimos. Fíjense que esta 32.220 pues está también, es bien alta y esta es como la mitad de la capacidad. En fin, pero lo que sí tenemos que mirar entonces allí es 74.430, 46.800 que está superando la capacidad y el sistema nos debe alertar, como en este caso, nos alerta que hay un problema allí. ¿Qué hacer en estos casos? Porque lo que yo les quiero transmitir a ustedes como si fueran en la vida real, ¿qué hacemos? Pues hay varias cosas. Primero, si podemos contratar la producción afuera, es decir, esta no es en orden, yo no estoy diciendo las soluciones en orden, solo son soluciones. Bueno, necesitamos 74.000, quiere decir que necesitaría contratar como 30 y algo por fuera, 30 y algo de minutos, 30.000 millas de 30.000 minutos por fuera de la planta. Buscamos una persona que tenga también las mismas máquinas y que nos pueda hacer el proceso. Aplicamos todo el concepto de
de homologación de proveedores, verificamos que sea un proveedor confiable, ojalá ya la tuviéramos y entonces ya le podemos mandar trabajo a ese proveedor, estamos generando trabajo allí en los 2 meses, ¿no? Listo, eso sería una solución. Otra solución, comprar una máquina que haga lo mismo que la máquina 4, ¿cierto? Bueno, en ese caso habría que mirar que durante mucho tiempo, varios años, la producción se justificara, no que fuera aquí esporádico y entonces la compramos por 2 meses y ya después qué hacemos con ella, no, que durante una proyección de ventas que tuviéramos bien calculado, podríamos comprar otra máquina para suplirlo en la máquina 4. Esa sería otra solución. No podemos decir, ojo con esta solución, no podemos decir, no, contrate turnos extra. No podemos porque es que el problema es que es de la máquina, no del operario, ¿sí? Si fuera 14.400 o 15.000 minutos y estuviéramos hablando de operarios, pues yo monto otra mesa de trabajo física, le coloco ahí las herramientas que necesite y monto otro puesto de trabajo. Pero es que estas son máquinas y las máquinas normalmente pueden costar de 1 millón de pesos, digamos la más pequeña, a millones de dólares la más grande. Entonces hay que pensar en todo esto. Esas serían las estrategias. ¿Qué otras estrategias que no conviene, pero a veces toca? Llamar al cliente, ¿cierto? Y decirle, oiga, me voy a trazar con usted, y comenzar a negociarlo, mirando todo esto de cuándo le podemos entregar. Esa sería otra estrategia. Esa es la última que debemos dejar. Es así, en orden, esa sería la última. Pero también podemos, si los productos no son perecederos y nos permite, ¿cierto? El modelo, ir al MPS y mover la producción, equilibrarla. Es decir, ¿cierto? Hacer esto. Yo lo voy a hacer, digamos, estos productos como que los nivelo. Aquí divido 90 entre 4 y programo eso, ¿cierto? Vamos a colocar aquí estos, digamos, la suma de esto y lo dividimos entre 4, ¿cierto? Aquí a un valor, obviamente, no voy a colocar eso exacto. Entonces, por decir algo, el producto A, si el producto no es perecedero, si obviamente nos va a modificar el MRP también, no lo modifica, pues nosotros lo que debemos hacer es modificar esas cantidades, digamos a 68. Entonces aquí voy a colocar aquí un MPS 68 y miramos qué sucede, ¿cierto? En el modelo nuestro, 68 y 68, ¿sí? Entonces se mantiene en 68 el promedio, lo coloqué entero, estoy produciendo un poquito más de la cuenta. Aquí 292, 293, entonces dejemos 293 y copiamos, ¿cierto? 450, este sí entero, entonces 450 y copiamos. Vamos a ver qué pasó. Y 4600 y copiamos, ¿sí? Aquí estoy nivelando la producción, esto que se llama estrategia de nivelación. Nivelo la producción, entonces todas mis máquinas se nivelan a cantidades iguales en todos los meses y de pronto podemos obtener una solución. Miremos a ver qué pasó. Ojo, miren lo que sucedió aquí. Fíjense lo que sucedió. Que los tiempos se movieron y ya alcanzo a producir, ¿no? Teóricamente alcanzo a producir y entonces sería una solución. Sin embargo, en la máquina 4, que utiliza 43.200 como máximo, tengo 42.258 requeridos. Y eso es una eficiencia demasiado alta, una eficiencia casi del 90% de la máquina. Y eso casi no se logra, ¿sí? A menos que la máquina sea un robot. Entonces habría que también estar pensando en otra estrategia. Pero esta es una estrategia que acabo de decirles. Como les digo, de últimas, dejamos la del cliente, que es llamar al cliente y entregarle atrasado. Eso es lo que menos debemos usar. ¿Sí? Hay que tratar de nivelar la producción como que acabo de hacer. Obviamente al nivelar modificamos también los turnos de la gente. Vamos a modificar allí también las compras por la parte del MRP. Tocaría volvernos a calcularlo, etcétera. Pero como usted nivela todo y hace todo este trabajito en Excel, pues puede hacer los modelos, jugar con esto y determinar nuestro plan de requerimientos de capacidad. Y bueno, recuerden las estrategias que acabo de mencionar. Bien, entonces esto sería la base o la primera parte del plan de requerimientos de capacidad. Vamos a dejar ahora el último ejercicio de este corte, que obviamente tiene que ver con esto y obviamente tendrá que usted pasar por un MVPS primero para llegar, ¿cierto?, al plan de requerimientos de capacidad con su ruta y todo. Listo, apreciados estudiantes, eso es todo. Nos vemos en el siguiente. Vamos a, por supuesto, dejar un ejercicio para que usted lo tenga claro y obviamente todos estos temas pues tendrán que ser evaluados de manera respectiva. Hablamos en la siguiente.